Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y el día de hoy estamos aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad y en kbbf.org. Y tenemos a el señor Victoriano Hernández que nos está visitando desde la Ciudad de México. Bienvenido a este su programa Líderes del Futuro. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, es un placer estar con ustedes. Un saludo a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Pues un cordial saludo y nuevamente muchas gracias por la invitación. Definitivamente, para nosotros, nosotras aquí en Líderes del Futuro, es todo acerca de educación, es todo acerca de cultura, es todo acerca de salud mental, es todo acerca de conocimiento ancestral. Y parte de la razón que queríamos tener una conversación con usted es porque usted habla un idioma original de las Américas y ese es el náhuatl. Am, ¿Qué nos puede contar acerca de esto? ¿Lo aprendió desde que era un niño? O tuvo que ir a la escuela como muchas otras personas. Sí, bueno, pues yo soy originario de una región aquí en México que está al noreste del país, que se llama la región Huasteca, y ahí estamos también los nahuas de la Huasteca, y pues yo lo aprendí como una lengua madre en mi seno familiar y pues en mi comunidad es la lengua con la cual hasta en la actualidad nos comunicamos, los que habitamos en esa localidad que se llama Tlaltipan Mirador y pertenece al municipio de Atlapesco. Y bueno, pues respondiendo a la pregunta, pues como decíamos, es mi lengua materna y que bueno, pues a partir de esta lengua es como describíamos el mundo y bueno, pues posteriormente también la lengua castellana. Entonces usted primero aprendió su lengua materna y ya de ahí fue cuando fue a la escuela que aprendió español. Pues tuve la oportunidad también de aprenderlo al mismo tiempo. Había la necesidad también pues de comunicarse en la lengua castellana y también en la lengua náhuatl, así que fue al mismo tiempo que aprendí las dos lenguas. Definitivamente. Sí. ¿Y usted está involucrado con diferentes formas en mantener diferentes grupos, tal vez, para mantener este idioma tan importante, un idioma que, como le menciona a las gentes, a veces la gente sabe que se hablan 68 idiomas maternos, indígenas, ancestrales en México, pero mucha gente básicamente se ha enamorado del náhuatl porque simplemente es conocido por los mexica y todo este tipo de cosas. Entonces, es importante cómo usted le hace para tratar de mantener el idioma, la lengua viva en México. Sí, yo creo que es una problemática muy importante. Eh, Como se sabe, pues en los últimos años hay una pérdida significativa tanto del número de hablantes como del número de aprendices, ¿no? Es decir, que en las últimas generaciones la transmisión de la lengua pues no era como antes, de manera natural, de padres a hijos, en la comunidad, ¿no? Actualmente, pues por diversas circunstancias, tenemos que hablar de discriminación, de racismo, de infravaloración de las lenguas, ¿sí? De circunstancias que han hecho pues que personas que eh, antes, eh, como decíamos, de manera natural se iba transmitiendo la lengua, hoy pues no se da, ¿no? Y en ese sentido pues creemos que es muy importante. Eh, Personalmente pues hemos estado haciendo algunos ensayos desde algunas instituciones como la Secretaría de Educación Pública aquí en México, que es el organismo gubernamental que también pues tiene bajo sus consideraciones oficiales
pues el mantenimiento de las lenguas. Hay otras instituciones también, pero a través de ello pues hemos coadyuvado a hacer algunos materiales y de manera personal también pues hemos hecho algunos ejercicios. Por ejemplo, la tesis de licenciatura en la cual me recibí, yo soy biólogo de formación, está en la lengua castellana y también en náhuatl, una forma de reconocimiento y de valoración a pues a la lengua y a la cultura, ¿no? Y también pues la tesis doctoral, tuve la fortuna de hacer un posgrado y también está en esta misma lengua. Entonces, pues creo que es muy importante, ¿no? Justamente el seguir hablando, como lo mencionaba, pues la lengua náhuatl es una de las lenguas que tiene todavía un número considerable de hablantes, tiene varias variantes dialectales que se hablan en el país, pero esperemos que haya la fortaleza para que estas, en lugar de seguir deteriorándose, ¿no? Pues tomen un refuerzo y se siga manteniendo, porque justamente muchas de las palabras que se utilizan en México pues están en esta lengua, ¿no? Muchas, pues para empezar, el nombre del país, ¿no? Ujú. Está en la lengua náhuatl, en muchos estados está en lengua náhuatl, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de Zacatecas, ¿no? Ciudades importantes, ¿no? Como Veracruz, pues, como Jalapa, perdón, ¿sí? Como Chiapas, ¿sí? Ujú. Y muchas lugares de importancia, ¿no? Turísticos, ecosistémicos, por ejemplo, pues los volcanes que están aquí en la cuenca de México, ¿no? Pues están en Nehuanáhuac, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, ¿no? Algunos los han perdido como el Nevado de Toluca, ¿no? Pero que se sabe que se llamaba Citlaltépetl, ¿no? Es decir, hay un gran número de palabras que finalmente las utilizamos en nuestra cotidianidad, pero a veces ignoramos justamente de dónde vienen y qué significan, ¿no? Por eso creo que es Yeah. importante mantener las lenguas, en este caso el náhuatl. Definitivamente eso de que vivimos en un mundo, en México, vivimos en un mundo que tiene tanta influencia de este idioma, esta lengua, que ni lo reconocemos, right? Desde comidas, desde frutas, desde lugares, como usted dice, animales, todos estos nombres que les damos ahora un poquito de un cambio en la pronunciación, pero que originalmente vienen de este idioma, esta lengua tan importante. Y una vez más, la otra cosa que es importante, yo diría, es que tal vez no en este idioma, en esta lengua, pero en otras, que como usted menciona, ya tiene un número más pequeño de gente que habla estos idiomas. Cuando se fallece un anciano, una anciana, es como perder una biblioteca porque se va todo ese conocimiento y que en algunos lugares en América Latina, no nada más en México, pero en América Latina, a veces ya quedan dos o tres personas que hablan ese idioma y ahí es donde debe de haber esos esfuerzos de la comunidad de mantener, de grabar, de videograbar, lo que sea, para mantener ese conocimiento vivo. Ahora, la otra cosa que usted y yo estábamos hablando hace unos días fuera del aire fue como en algunas comunidades los niños y las niñas todavía hablan su idioma materno, pero de ahí los avientan a las escuelas. ¿Y qué pasa si el maestro o la maestra no habla ese idioma? ¿Cómo le van a educar apropiadamente a ese niño? ¿Qué esfuerzos usted conoce tal vez que existen para apoyar a esos maestros, maestras que tal vez de todo corazón quieren trabajar con estas comunidades indígenas, pero no tienen las herramientas para hacerlo apropiadamente? Sí, efectivamente, creo que es una de las consecuencias, ¿no? que han tenido la pérdida de estos conocimientos, ¿no?
aquí en México hay un subsistema de educación, que es el sistema de educación indígena, que justamente está dedicado a aquellos centros escolares en donde supuestamente pues están eh, las personas que aún hablan las lenguas indígenas, ¿no? Afortunadamente, sí, hay muchas comunidades que aún mantienen la lengua viva, ¿no? En muchos lugares, por ejemplo, en el sureste del país, en los estados de Chiapas o de Oaxaca, ¿sí? Parte de Veracruz, ¿no? Incluso, pues, algunas comunidades de Hidalgo, San Luis Potosí, pues mantienen justamente esta forma, ¿no? De comunicarse, que es a partir de sus lenguas originales, ¿no? Y a veces, ¿no? Por diversas circunstancias, los docentes que llegan a esas comunidades, pues no tienen estas habilidades de comunicarse en estas lenguas. Por lo tanto, parecería, ¿no? Que es un problema, ¿no? Una barrera a vencer. Sin embargo, lo primero que se tiene que hacer, como bien lo mencionaba, pues es tener esta circunstancia, ¿no? De considerar a las lenguas como algo valioso, como algo que tenemos que mantener, y en ese sentido, pues los docentes tener esta importante consideración y en consecuencia, pues tener las herramientas necesarias, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay algunos materiales que se han hecho desde diversos centros, algunos institucionales, algunos desde la organización civil y algunos incluso desde las propias comunidades, ¿no? Hay ejercicios, ¿no? Donde personas de las propias comunidades se han dado a la tarea de escribir relatos, historias o diccionarios de su propia lengua, ¿no? Y hay ejercicios gubernamentales, como decíamos, de la organización civil, que ayudan a veces a imprimir, a veces a hacer audiovisuales, a veces simplemente audios, ¿no? Para que esto se vaya resguardando, ¿no? Y bueno, pues el reto es que pues varias instancias, las mismas comunidades, las mismas autoridades, vayamos tomando en consideración la importancia que esto significa, porque no solamente es hablar una lengua, sino es describir un mundo, una cultura, una historia, ¿no? Y pues que como en todas las lenguas y las culturas, seguramente irán cambiando algunas cuestiones, pero digamos que hay una fortaleza, un núcleo duro del cual nosotros siempre estaremos sentados y que estaremos siempre abrevando de ello, ¿no? Entonces, pues eso creo que es la importancia. Definitivamente tiene que existir el apoyo para asegurarse que los niños, las niñas aprendan, pero al mismo tiempo apoyo para que se mantengan, se les diga, es perfectamente normal que todavía hablas tu idioma materno, te vamos a enseñar este otro idioma tal vez, te vamos a enseñar a Uh -huh. escribir, a leer en este idioma para que puedas funcionar en un mundo un poco más global, pero mantén tu cultura. Es una de las conversaciones que muchas veces no se tiene en la comunidad aquí y en México también, el nivel de racismo que vemos, que dice, aquí lo que pasa es si un niño, niña o una persona adulta en los Estados Unidos, que viene de México y va a trabajar en los Estados Unidos y su inglés no es bueno, se burlan de ellos, se burlan de ellas, me sucedió a mí por años. Entonces, ahora lo que padres y madres de familia hacen es ya dejan que sus niños, niñas no hablen español en casa o su idioma materno en casa para que así no tengan un acento supuestamente cuando hablen inglés y no entienden los padres y madres de familia el daño que le están haciendo a sus hijos, sus hijas. Yo ya no tuve el privilegio de aprender mixteco, pero hubiera sido una cosa muy bonita. Tal vez me hubiera tardado más en aprender inglés, pero una vez más, mantener eso hubiera sido ideal. Entonces, es súper importante de que tengamos esta conversación con padres, madres de familia que son privilegiados, privilegiadas en todavía conocer sus lenguas maternas y decir, una vez más, mantenga esa lengua materna.
sea que está en los Estados Unidos, sea que está en México, sea que está en cualquier parte de América Latina. Pero la otra cosa es, en México y en otros lugares se habla de los mexica y se habla de los mixtecos, los zapotecos, los triqui, como si hubieran desaparecido de un día al otro hace 500 años cuando llegó Cortés y su gente, en vez de decir, no, aquí están, y ahí están, y ahí está la gente vendiendo sus cositas junto a las pirámides allá en Teotihuacán, por ejemplo, y los tratan irrespetuosamente, los tratan como si una vez más estuvieran pidiendo una limosna en vez de, estas son las mismas descendientes de esas gentes indígenas de las cuales vas y presumes tus fotos de regreso a los Estados Unidos o a donde sea. Y tenemos que también hacer un trabajo más grande, yo diría, con el gobierno mexicano para, uno, educar los idiomas a las personas que de veras quieren aprenderlo por respeto y dos, educar acerca de las culturas de las cuales vienen esos idiomas. Entonces, usted está definitivamente involucrado en mantener estas culturas vivas, pero también usted ha estado trabajando en el conocimiento de las hierbas. Cuéntenos un poquito acerca de sus estudios. Sí, como no, con mucho gusto. Antes solamente quisiera reforzar esta idea que estaba terminando de las lenguas y de la importancia. Eh, el náhuatl como tal ha dado mucho y justamente lo enlazo con esto de las hierbas, porque incluso la lengua náhuatl ha aportado no solamente las especies, sino también en el idioma, ¿no? Ujú, Por ejemplo, y por dar solamente mencionar dos cuestiones, por ejemplo, tomate, ¿no? Se pasó al español como tomate ujú, y luego al inglés, ¿no? ujú, Chocolate. Si ujú, yo hablo en cualquier parte casi del mundo y digo chocolate, seguramente me entenderán ujú, porque es muy poco lo que va variando en otros idiomas, ¿no? ujú, Entonces, podríamos dar otros ejemplos, ¿no? De cómo el idioma náhuatl pues ha trascendido no solamente las fronteras físicas, sino también ha ido enriqueciendo a otros idiomas, ¿no? Y en el caso de las especies de la flora medicinal de México, también lo es, ¿no? Hay algunas que incluso se cruzan justamente en ser, como el caso del tomate o del aguacate, o del chocolate, inclusive del cacao, del cual que es cacahuat, ¿no? La palabra de la que viene, eh, pues también ha enriquecido el mundo, ¿no? O sea, México, el tomate o el jitomate se utilizan para comer y también para curar, ¿no? Y imaginemos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estos dos elementos que mencionamos, el tomate, jitomate o el chocolate, ¿no? El cacao al mundo, ¿no? Imaginemos las cocinas de todo el urbe sin estos elementos, ¿no? Pues seguramente no serían los mismos sabores, los mismos platillos, ¿no? Y así hemos aportado el chile, hemos aportado, o ají, como le llaman en otro lado, hemos aportado el aguacate, las diferentes especies de jitomate, hemos aportado también, pues esto que, por ejemplo, en Colombia le llaman el paico, acá le llamamos el epazote, ¿no? Que viene justamente de apazot o epazot, ¿no? Nuestros nopales, ¿no? O nospali, como llamamos en náhuatl, ¿no? Que todos estos los conocen en el mundo, ¿no? ¿Sí? La pitaya, ¿no? Que ha ido al mundo y que para otros resulta exótico, le llaman la fruta del dragón en algunos países, ¿no? Pues es de nuestras, acá de nuestras selvas tropicales, ¿no? Y así, ¿no? Ha habido muchas cuestiones, ¿no? En el caso también del cacahuate, ¿no? Cacahuat, ¿no? Que ha ido también a otras partes, ¿no? Cacahuete, le llaman, por ejemplo, en España, ¿no? Nuestros camotes, ¿no? ¿Sí? Camotle, llamamos en náhuatl, ¿sí? Y que se han ido, pues, teniendo también otras variaciones, ¿no? Como boniatos, por ejemplo, en otras partes del mundo. Pero hay
otras especies que son comestibles y medicinales, como la guayaba, por ejemplo, ¿no? Que es Ujú, también de nuestra aportación al mundo y que sirve aquí, por ejemplo, en México, para problemas digestivos. ¿Sí? ujú, Y no se diga, pues, del maíz, ¿no? Es una de las cuestiones que nosotros hemos aportado al mundo y que aquí se hizo esta descubrimiento, digamos, a partir de los llamados teocintli, que es Sintli es maíz y ujú, Teor, como sabemos, es la referencia a algo divino, ¿no? ujú, Y hay varias especies de Teosintli, de los cuales se fueron domesticando y sacamos lo que llamamos el Sintli, el maíz, ¿no? Lo cual nosotros comemos, ¿no? Con este concepto que llamamos milpa y del cual, por ejemplo, está también otro elemento muy importante que también se ha ido al mundo, como son los frijoles, ¿no? ujú, Los frísoles que llaman allá en, en, en Colombia, por ejemplo, ¿no? O las judías que llaman en España, ¿no? Y, es una aportación justamente de este concepto milpa en la cual nosotros hemos aportado el maíz, el chile, el tomate, el frijol, como mencionamos, la calabaza o las calabazas, porque hay diferentes tipos de calabazas, ¿sí? Las flores, ¿no? Como la dalia, que ha ido al mundo, ¿no? Este, eh, están también el Cempoalxochitl, ¿no? Que ahora, por ejemplo, lo cultivan mucho en China, pero que es una flor ritual en ujú, nuestro país, y medicinal también, comestible, ¿sí? Y que eso pues ha estado pues ahora muy de moda. La Nochebuena, ¿no? Que ujú. es una que hoy adorna las Navidades, parte fundamental, ¿no? En los Estados Unidos creo que no es la excepción, pero que es una planta que salió de aquí, de México, para el mundo, ¿no? Y así podemos nosotros pasarnos una tarde completa hablando solamente de las hierbas, ¿no? Tanto medicinales, comestibles, ornamentales, rituales, el algodón, ¿no? Ujú. Se me olvidaba, Ichcat, ¿sí? Llamamos aquí en México, el náhuatl, ¿sí? Y así, ¿no? Podemos eh, eh, tener, como decíamos, una charla solamente de las plantas un día entero, ¿no? Pero Yeah. solamente por mencionar algunos ejemplos y que sepa nuestra audiencia cuál es el nombre, cómo se escucha en la lengua original, que en este caso es el náhuatl. Definitivamente, llegan los españoles a México, o llegan al Caribe originalmente, obviamente, pero cuando es tiempo de que se hace este grupo de que traen a los esclavos a las Américas y que se llevan, right, se llevan el chocolate a Europa y todos se enamoran del chocolate, se enamoran del tabaco, se enamoran de todas estas cosas. Am, y una de las cosas que decía la doctora Patricia de allá, de ahí también en la Ciudad de México, que estaba platicando con nosotros, nosotras recientemente, y ella dice, una de las cosas es que se murieron tantas gentes indígenas en las Américas por las enfermedades que trajeron los españoles. Pero los europeos también se murieron muchos cuando descubrieron el tabaco, no se volvieron adictos al tabaco y no sabían cómo parar y como resultado de eso se murieron. Entonces, una vez más, la otra, usted mencionó varios otros, am, pero una vez más, a veces ni sabemos ni lo más básico de cómo el maíz ahora está en todas partes del mundo. Right? La calabaza, como usted menciona, el frijol, que dependiendo con quién habla uno, les llamaban a las tres hermanas o les llamaban la Trinidad, la Santísima Trinidad, dependiendo del grupo de personas con las que estamos platicando. Pero es importante, y es una vez más, usted nos dio todos estos ejemplos de chocolate, lo decimos ahora, pero de dónde viene y cómo en otros idiomas, de todos modos, es chocolate. Y ese es como este idioma se ha mantenido todavía y hay una vez más un interés muy grande de gente, no nada más aquí en los Estados Unidos, pero en otros lugares
de querer aprender estos idiomas. Entonces, es súper importante de que la gente sepa de que hay ese interés para la comunidad. Entonces, es importante de que la comunidad sepa que existen este conocimiento y la gente quiere aprender y gente como usted está ahí para decir, sí, aprende el idioma, aprende, y una vez más, no nada más el náhuatl, pero otros idiomas de donde eres. Porque es importante mantener la cultura viva y una de las formas de hacerlo es hablando el idioma. Entonces, ¿usted da clases de náhuatl o simplemente, no simplemente, pero comparte su conocimiento con la comunidad? Sí, hemos tenido la oportunidad también en algunas ocasiones de dar clase de náhuatl, pero también de lo que significa, ¿no? La lengua y la cultura y relacionado con el ecosistema, ¿no? Porque creo que justamente eh, eh, esto, ¿no? Saber el idioma y relacionarlo con la vida cotidiana, pues justamente creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Eh, Saber, por ejemplo, que el Popocatépetl, por dar un ejemplo, pues no solamente es un volcán, sino es una deidad, ¿no? Que vive, ¿no? Que se transforma en un ser humano, que pide de comer, que pide una ofrenda y que se le debe de mantener en ese sentido, ¿no? Afortunadamente, las poblaciones que viven en las faldas de esa deidad para nosotros, pues siguen manteniendo esta cuestión, ¿no? El Iztaccíhuatl, ¿no? Que está ahí, ¿no? Justamente, pues también tiene esta característica. Y pues el reunir, ¿no? No solamente el nombrar, sino el relacionarlo con su significado, pues me parece que es muy importante. Definitivamente. Esa cosa que tal vez para nuestros radioescuchas y gente viendo esto en video después, es importante de que reconozcamos que para muchos de los grupos indígenas originarias de Américas, am, las deidades, right, viven en los cerros. Right. Y a mi colega Erlán González, que está haciendo su doctorado allá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, él trabaja con gente que habla náhuatl allá por Puebla, que también hace lo que usted menciona, que son estos rituales, estas actividades de ir a la cueva, de ir al cerro, de ir y presentar ciertas cosas para la comunidad. Entonces, es súper importante, una vez más, estas oportunidades para aprender y usted, una vez más, es familiar con esto de la sanación, usando hierbas también para sanar. Am, ¿Hace usted, educa usted también a la gente acerca de estas hierbas que usted ha aprendido? Sí, hemos tenido esa enorme oportunidad de tener algunos alumnos, ¿no? Eh, Algunos de ellos en las universidades, ¿no? Eh, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene la carrera de biología. Hemos impartido ahí algunos cursos en los que, aparte de que se aprende pues todo lo que debe saber un alumno que pertenece a esta carrera, que tiene que ver con lo molecular, que tiene que ver con la vegetación, que tiene que ver con los animales, con todos los seres vivos, por llamarle de alguna forma, pues también es importante, creemos, que conozcan o reconozcan quiénes viven en esos ecosistemas, quiénes han vivido desde hace muchos años, cómo han hecho para subsistir en tal o cual ecosistema, ¿no? No es lo mismo vivir en un lugar más desértico que un lugar tropical, que un lugar boscoso, ¿no? A quién se dedica, cuáles son sus deidades, qué es lo que come, cómo se aprovecha todos esos elementos que hay ahí. Y esto a partir de una asignatura, o más bien de un área de investigación que se llama etnobotánica. Y ahí
hay una rama más que nosotros tenemos, digamos, como esta línea que es la etnobotánica médica, ¿sí? Y ahí justamente pues se enlaza con las plantas medicinales, con los especialistas de la medicina tradicional, quiénes son, cuál es justamente esta especialidad que practican, cuál es la importancia en las comunidades, qué enfermedades son las que ellos atienden, porque esto también tiene que ver con la lengua y la cultura, ¿no? No nos enfermamos igual, aunque todos seamos humanos, y a esas enfermedades pues los nombramos, ¿no? Les damos una significancia, explicamos de qué se trata y eso se hace justamente a partir de la cultura, ¿no? Hay enfermedades, ¿no? Por ejemplo, que están en lengua náhuatl y que solamente se da en ciertos lugares, como el chincual, por ejemplo, es un padecimiento, ¿no? que se da en los recién nacidos, ¿no? Y que les sale unos granos, ¿no? Alrededor de o en los glúteos, ¿no? Y eso se explica porque la madre ha comido picante, ¿no? Como ustedes sabrán, los mexicanos somos muy dados a comer chile, ¿no? Ají, y pues la persona que come de más y está en un periodo de lactancia, pues entonces al bebé ese chile se manifiesta en esto que les estoy diciendo, que son estos pequeños granillos rojos alrededor de los glúteos y se le llama chincual, ¿no? Entonces, que viene justamente de chile y de el verbo comer, que es cua, ¿no? Entonces, justamente es un padecimiento de una zona de aquí de nuestro país, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Pero así hay muchas cuestiones que justamente creemos que los que se están formando en una universidad, pues justamente deben de conocer, ¿no? Cuáles son esas culturas que persisten, cuáles son los idiomas que hablan y como decíamos, qué significa esto para una persona que a lo mejor no está tan cercano a ellas, ¿no? Definitivamente. Ya, entonces, esa es la cosa que a veces aquí viviendo en los Estados Unidos, ese es parte del problema que a veces todavía vemos, que vamos a un doctor o doctora aquí y decimos, oh, esto es lo que tiene. Y los doctores, pasaba mucho antes, más frecuentemente, que decíamos, oh, se le cayó la mollera Mm, o tiene mal de ojo, mm, o tienes, y los doctores anglosajonas se reían, se burlaban de nuestra gente. ¿Por qué? Porque no entienden lo cultural, la parte cultural. Sí, tal vez hay algo físico, pero si no entiendes la cultura, no vas a respetar a la persona. Entonces, es súper importante esto de entender, como usted dice, dónde sucede, por qué sucede. Y la otra cosa que a veces nuestra comunidad latino, latina, latinex en los Estados Unidos, porque ya fue mal educada, no entendemos, es que esta idea, por ejemplo, de la salud mental no mm, es una idea de los anglosajones, no es una idea de los europeos. Nuestras comunidades indígenas tenían lo equivalente de doctores, doctoras, curanderos, curanderas, pero tenían hueseros, hueseras, que aquí son quiroprácticos, tenían sobadores, sobadoras, que son terapeutas de masajes, tenían, una vez más, señores, señoras, que eran lo equivalente de terapeutas, um, pero lo hacemos ver como si no, solo los locos van a terapeutas. Well, si fuera 600 años atrás, te darías cuenta que aquí también, en las Américas, teníamos ese tipo de creencias y que ha sido la idea europea de sacarnos la cultura que teníamos para empezar, a veces a golpes, desafortunadamente. Entonces, lo que me gusta del trabajo que usted hace es de que no nada más educa y aboga para mantener los idiomas, las lenguas, pero el conocimiento ancestral. Y es lo que me gusta de colaborar con usted, de platicar con usted, del doctor Chilpa, de Erlán.
y de otras personas, antropólogos, antropólogas allá en la Ciudad de México. Y esperemos poder continuar la colaboración con ustedes. Usted y yo, fuera del aire, ya estábamos hablando de la visita que vamos a hacer con estudiantes de preparatoria y de colegio y universidad allá a la Ciudad de México para que aprendan de usted un poquito como un primer paso en un futuro, una vez más, sea traer gente a los Estados Unidos que vengan y nos eduquen el siguiente año en el verano con idiomas indígenas, sea náhuatl, sea otro idioma, y tal vez en un futuro llevar gente de aquí por un mes a de veras diariamente aprender el idioma. Entonces, es importante y como decía usted, podemos pasar todo el día platicando, pero queremos ser también respetuosos de su tiempo. Entonces, quiero agradecerle aquí al señor Victoriano Hernández por estar aquí con nosotros, nosotras en KBBF 89.1 FM y nuestro programa Líderes del Futuro. Y una vez más, estamos en kbbf.org para que nuestra gente no nada más de California, pero del mundo nos escuche. Entonces, quiero agradecerle por su tiempo y le vamos a invitar otra vez en un futuro cercano para continuar la conversación acerca del trabajo que usted hace y las colaboraciones que usted tiene con otros grupos de gentes que hablan otros idiomas y están trabajando duro por la abogacía de mantener estos idiomas y estas culturas vivas. Entonces, gracias por su tiempo y estaremos platicando un poquito más en un futuro muy cercano. Sí, claro que sí. Agradecerle y si me permite dar un mensaje para las personas. Sabemos que hay muchas personas nahuas allá en los Estados Unidos. Así que bueno, pues no más el igniwa, se wey las palolo nochi ni mojuanti, tlen istoque, tlen tequiti, tlen mochantla, toque y panet lali, mascauli y panito mexco, se wey las paloli, se wey las camateristli pampa, intech la chilia, pampa intech estoquilia y panito tlastol. Nelia niak las camati, Juan amushi pinahuaca, que jipa, shi nahuatlahtoca, quejipas tequihuica, tonahuatlahtor, tlazoscamati, tlascamati, tlaxtlahuiliaca. Una vez más, gracias por mandar ese mensaje, porque es importante de que nuestras gentes sepan que está esa conexión México, Estados Unidos, gente indígena. Antes que había estas bardas y todo eso, nuestra gente de México venía a los Estados, a lo que es ahora los Estados Unidos y viajaba y no había problemas. Y aquí están estas políticas que crean esta necesidad para migrar desafortunadamente, pero que nuestra gente aquí debe de mantener sus idiomas y deben de estar orgullosos y orgullosas de hacerlo. Muchas gracias una vez más al señor Victoriano Hernández por estar aquí con nosotros, nosotras el día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes, Tlaxcamatiniaca.